Pensé que lo peor que podía pasarme a mis 62 años era quedarme sola. Me equivoqué. Lo peor fue que mi propia hija me mirara a los ojos en medio de una cena familiar y me gritara que me callara, como si yo fuera una extraña. Lo que ella no sabía es que al día siguiente, cuando despertara y viera lo que dejé sobre su cama, toda la historia que creía conocer sobre su vida, su padre, y sobre mí iba a romperse en 1000 pedazos. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de humillación. Es la historia de cómo una madre cansada de ser pisoteada decidió cambiar para siempre el rumbo de su propia vida y de la de su hija. Cierra la boca ya, Elena. Nadie quiere oír tus historias de viejos tiempos. No lo dijo en broma, no lo dijo bajito, lo gritó. Valeria, mi hija, me lanzó esas palabras frente a toda la familia. En el comedor de su casa en Valencia. Tenía la copa de vino blanco temblando entre los dedos y los ojos encendidos, como si yo fuera su enemiga y no la mujer que la trajo al mundo. Me quedé con la servilleta en la mano, el tenedor suspendido en el aire, la frase que iba a contar a medias, una anécdota de cuando ella era pequeña, de cuando todavía corría hacia mí con los brazos abiertos. Nadie rió, nadie la regañó, nadie me miró. Su esposo clavó la mirada en el plato. Mis nietos siguieron mirando sus móviles. Su suegra carraspeó, incómoda, pero no dijo nada. Era como si yo me hubiera convertido, de repente, en una silla más. Un objeto molesto, viejo, que estorba pero que nadie se atreve a sacar del comedor. Sentí como la vergüenza subía desde el estómago hasta la garganta, caliente, áspera. Por un segundo pensé en responderle, en recordarle cuántas noches pasé en vela, con fiebre ajena en mis brazos, cuántos zapatos rotos cosí a mano para que ella no tuviera frío. Pero algo dentro de mí se rompió. No quería pelear, no con ella, porque uno no discute cuando ya te han borrado del corazón. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado, como si fuera de cristal fino. Me limpié las manos, me levanté lentamente y cogí mi bolso del respaldo de la silla. ¿A dónde vas ahora, mamá?, preguntó alguien, sin verdadero interés. A mi casa respondí, sin mirar a nadie. Nadie dijo quédate. Nadie se levantó. Caminé hacia la puerta, manteniendo la espalda recta, aunque por dentro sentía que me estaba desplomando en 1000 pedazos. Cerré la puerta de su piso con un golpe seco. El ruido sonó como punto final a algo que venía pudriéndose desde hacía años. El pasillo del edificio olía a lejía y silencio. Bajé las escaleras despacio, como si cada peldaño fuera un recuerdo tragado. Cuando salí a la calle, el aire de la noche me golpeó la cara, pero no logró apagar la quemadura de sus palabras. Caminé sin rumbo más de 1 hora. Pasé frente a bares llenos, parejas discutiendo en voz baja, jóvenes riendo a carcajadas. Todo seguía su curso, mientras dentro de mí algo terminaba de morir. Recordé la primera vez que la sostuve. Recién nacida en el Hospital de la Fe, diminuta, envuelta en una manta rosa que yo misma había comprado de segunda mano. Recordé su olor a leche, sus manos agarrando mi dedo con una fuerza que me hizo prometerle que la protegería siempre, pase lo que pase, y ahora era ella quien me expulsaba de su mesa, de su casa, casi de su vida, como si yo fuera motivo de vergüenza. Cuando por fin llegué a mi pequeño piso, un tercero sin ascensor en un barrio viejo, me dejé caer sentada sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El silencio del lugar era abrumador. Tenía el corazón hecho trizas, pero también una calma extraña, la calma que llega cuando una sabe, por fin, que algo se ha roto para siempre. Tomé aire profundamente y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de llorar, me quedé quieta, muy quieta, como si el dolor todavía no hubiera terminado de encontrar un lugar donde clavarse. Antes de seguir, imagina esto conmigo porque es importante para lo que viene. Estás escuchando esta historia desde tu casa, quizá desde tu cama con el móvil en la mano. Y te pido algo, no te vayas porque lo que viene después de la humillación fue lo que cambió mi vida para siempre. Volví a levantarme, fui hasta el armario y abrí la puerta. El mismo armario de madera clara que me acompañó en 3 mudanzas. Pero esa noche no buscaba ropa. Buscaba algo mucho más antiguo. En el fondo, detrás de una caja con fotos y manteles que ya nadie usa, estaba la carpeta. Gruesa, doblada en las esquinas, amarillenta por los años, la había escondido allí décadas atrás, pensando que jamás tendría el valor de abrirla de nuevo. Pero ahora, después de que mi propia hija me hiciera sentir una intrusa en su hogar, comprendí que el día que más temía
Había llegado, la coloqué sobre la cama y pasé la mano por la tapa como quien acaricia una herida cerrada a medias. Abrí despacio. Dentro estaban los papeles que había jurado no volver a mirar, contratos, actas, cartas. Pruebas de una vida que Valeria no conocía. Pruebas de quién fui y de lo que tuve que hacer para que ella creciera sin sombra de escándalo. Toqué los documentos con la punta de los dedos, sintiendo en la yema el peso de cada decisión pasada. Comprendí algo que me atravesó como un cuchillo frío. Toda la soberbia con la que mi hija me había hablado esa noche estaba construida sobre una mentira que yo sostuve casi toda mi vida. No para protegerme a mí, para protegerla a ella. Pero ya no. Alá. Mañana siguiente, apenas amaneció sobre los tejados grises de mi barrio. Puse agua a hervir y me preparé un café fuerte. Mis manos temblaban un poco, no de edad, sino de decisión. Me vestí con mi falda oscura y mi blusa sencilla. Tomé la carpeta, saqué 2 documentos y los puse aparte. Uno de ellos era el más importante. El que nunca pensé usar. Bajé a la calle, caminé hasta la oficina de correos de la esquina. La empleada, una chica joven, me atendió con la rutina de todos los días. ¿Certificado normal?, preguntó. Certificado. Y con acuse de recibo respondí, entregándole el sobre en el que, minutos antes, había escrito el nombre de mi hija y la dirección de su chalet con jardín y rejas blancas. Pagué. Guardé el resguardo en el bolso y salí de allí sintiendo que acababa de soltar una bomba silenciosa. Porque conocía bien a Valeria. Sabía que todo paquete que llegaba, el mensajero lo dejaba sobre la cama de matrimonio, encima de la colcha beige que tanto presumía en redes. Lo abriría al despertar como hacía con todo lo que compraba por internet. Y cuando lo abriera, cuando viera lo que yo le había enviado, el mundo sólido que creía tener bajo los pies comenzaría a resquebrajarse. Regresé a casa y me senté junto a la ventana, mirando a la gente pasar. El sol subía, los coches pitaban, los niños iban al colegio. En algún punto de la ciudad, mi hija todavía dormía, tranquila, segura de su lugar en el mundo. Yo, en cambio, sabía que nada volvería a ser igual. Porque mi hija me había humillado delante de todos. Pero ella todavía no sabía quién era realmente su madre, ni el pasado que estaba a punto de despertarla, desde la cima de su propia cama. Mientras esperaba junto a la ventana, con el café ya frío entre las manos, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como lluvia vieja. Yo no siempre fui esta mujer de pelo canoso y manos arrugadas. Hubo un tiempo en que también tuve 19 años y el mundo entero parecía una puerta cerrada. Vivía entonces en un pueblo pequeño de Castilla, en una casa de paredes desconchadas donde el frío se colaba por todas las rendijas. Mi madre limpiaba casas y yo la ayudaba desde niña. A los 17 me fui a la ciudad buscando trabajo. Terminé fregando suelos en una clínica privada, allí lo conocí. Mauricio Herrera no era un muchacho del barrio. Era un médico reconocido, con apellidos pesados y una alianza dorada brillándole en la mano. Yo lo miraba de lejos, recogiendo cafés vacíos de su despacho, escuchando su risa grave cuando cerraba tratos con otros hombres iguales a él. Un día, se fijó en mí, y ese día cambió el resto de mi vida. Las primeras veces me habló con cortesía. Me preguntaba por mi familia, me hacía comentarios sobre la dureza del trabajo. Yo, tonta, sentía que alguien importante, por fin, me veía. No tardó en invitarme a tomar algo después del turno. Fue rápido, fue confuso, fue desigual. Yo tenía 19. Él, más de 40 y una esposa que salía en las revistas de sociedad. Cuando quedé embarazada, pensé que se asustaría, pero que, al menos, se haría responsable. Ese era mi pensamiento ingenuo. En lugar de eso, me miró como se mira un error. Te daré dinero, dijo, sin rodeos. Lo solucionamos y aquí no ha pasado nada. Yo solo apreté los puños. Solucionar significaba quitar de en medio la vida que ya crecía dentro de mí. No, le dije, con una valentía que todavía no sé de dónde saqué. Este bebé va a nacer. Entonces vi por primera vez quién era realmente Mauricio Herrera. No volvió a hablarme con voz suave, no volvió a sonreír, usó su apellido para borrarme. En pocas semanas me quedé sin trabajo. Las puertas de otras clínicas se cerraron sin explicación. Las recomendaciones que me había prometido desaparecieron. Pasé de ser la chica eficaz a ser esa muchacha de la que es mejor alejarse. Mi madre murió ese mismo año, sin saber que estaba embarazada.
Me quedé sola, con una barriga que crecía y un miedo que no me dejaba respirar. A veces, por las noches, hablaba con la criatura que llevaba dentro y le prometía que, aunque yo no tuviera nombre, ella sí lo tendría. Fue entonces cuando apareció Rogelio. No llegó como un príncipe azul, ni siquiera llegó por amor. Era un hombre viudo, mayor que yo, conductor de autobús urbano, con un piso antiguo en un barrio lejos del centro. Lo conocí porque era vecino de una amiga de una noche. Mientras yo lloraba en un portal, él me ofreció un café en un vaso de plástico. Hablamos. Me preguntó quién era el padre. Bajé la mirada. No importan, dijo, con un suspiro cansado. Hay hombres que solo saben poner su nombre donde les conviene. Rogelio me propuso algo sencillo y duro a la vez. Yo te doy mi apellido, te ofrezco techo y respeto. A cambio, tú cuidas de la casa, de mí, y de la niña cuando nazca. No te voy a prometer amor. No sé si me queda, pero sí puedo prometerte que no te dejaré tirada. Yo necesitaba un apellido para mi hija. Él necesitaba compañía, acepté. Firmamos papeles. Nos casamos por lo civil, sin fiesta ni fotos. Cuando Valeria nació, el apellido que figuró en el registro fue el de Rogelio Santos, no el de Mauricio Herrera. La miré en la cuna del hospital, tan pequeña, y sentí que, aunque todo fuera una especie de trato, para ella sería una historia limpia. ¿O eso creí? Durante años, Rogelio fue un hombre correcto. Distante. No me pegó, no me insultó, pero tampoco me abrazó. Compartíamos cama algunas noches como se comparte un techo, por necesidad. Vivíamos como dos desconocidos educados, unidos por una criatura que crecía llamándolo papá y a mi mamá. Y yo me encargué de que para ella todo pareciera normal. Si él llegaba serio, yo inventaba que estaba cansado. Si no asistía a algún acto del colegio, yo decía que tenía turno extra. Cuando Valeria cumplió 10 años, Mauricio reapareció, llegó a la puerta de mi casa con traje caro, colonia fuerte y un reloj que podría haber pagado nuestra renta de todo un año. Traía una muñeca carísima en una bolsa y una sonrisa que me revolvió el estómago. Quiero conocer a mi hija, dijo. Como si esa frase pudiera borrar todo el abandono. Cerré la puerta antes de que cruzara el umbral. Le dije que no, que ya era tarde, que su hija tenía un padre legal y una vida estable. Mauricio se enfureció. No te confundas, Elena descupió. La decisión final no fue tuya, fue mía. No me obligues a tomar otras. Volvió a usar su poder, su apellido, sus contactos. Pero esta vez la amenaza era distinta. Si no cooperas, si intentas apartarme del todo, un día le contaré todo a la niña. A mi manera. Y tú quedarás como la aprovechada, la mentirosa, la cualquiera. Volví a arrodillarme. No ante él, sino ante el miedo de que un día mi hija me viera con esos ojos de desprecio. Le supliqué que se mantuviera lejos. Fue entonces cuando nació el pacto monstruoso. Mauricio creó un fondo económico a mi nombre, dinero para garantizar la educación de Valeria, sus estudios, su futuro. A cambio, yo guardaría silencio. Él no se acercaría a ella. Ella crecería creyendo que su padre era Rogelio. Firmé el contrato con manos sudorosas. Cada firma era una puñalada a mi orgullo, pero yo pensaba solo en mi hija, en que pudiera estudiar, en que no la señalaran, en que nunca tuviera que arrodillarse frente a un hombre como yo lo estaba haciendo. Ese fondo, ese dinero, esa mancha silenciosa, fue lo que sostuvo la Universidad de Valeria, sus cursos de idiomas, su boda, sus vacaciones. Ella creció creyendo que se merecía todo eso. Y que yo era solo una mujer sencilla, de barrio, que debía darle las gracias por permitirle seguir a su lado. A los 16 años, una tarde, se atrevió a decirlo en voz alta: «Mamá, tú no entiendes mi mundo. No hables cuando estoy con mis amigos, me avergüenzas». Me encerré en el baño a llorar, apretando la toalla contra la boca para que no me escuchara. En su mirada ya comenzaba a aparecer el mismo gesto de desprecio que alguna vez vi en los ojos de Mauricio. Yo seguí callando, pensando que algún día maduraría. No sabía que aquella cena, años después, sería solo la última señal de que mi silencio se había convertido en su arma. Y mientras él sobreviajaba hacia su casa, aquella mañana, supe que lo que estaba a punto de ocurrir no solo cambiaría su vida, también iba a obligarme a mirarme al espejo y decidir, por primera vez, por mí. El timbre del teléfono me despertó a media mañana. Yo casi nunca duermo hasta tarde, pero aquella noche apenas pegué ojo. Me había acostado pensando en el sobre, en el cartero, en la cara de Valeria al abrirlo. Miré la pantalla.
Valeria, lo dejé sonar 2 veces, 3, 4. Sentía el corazón taladrando en el pecho, pero no era emoción. Era otra cosa. Una claridad nueva. Una que nunca antes había tenido. Tal quinto tono, contesté. ¿Sí? ¿Dónde estás? Su voz sonaba tensa, casi irritada. En mi casa, respondí. Tranquila, silencio. Oí de fondo las voces apagadas de mis nietos. Una televisión. El eco hueco de su casa grande. Los niños estaban preguntando por ti, dijo al fin. Te fuiste anoche sin decir nada. No pude evitar soltar una pequeña risa amarga. Sí que dije algo, Valeria. Dije me voy a mi casa. Nadie pareció interesado en detenerme. Ella chasqueó la lengua al otro lado de la línea. Ay, mamá, ya estás con tus dramas. Anoche estabas muy sensible. Ya sabes cómo eres. Ya sabes cómo eres. Lo dijo como si yo fuera un mueble defectuoso que venía con advertencia de fábrica. Me apoyé en el respaldo de la silla y miré la carpeta abierta sobre la mesa. El espacio donde faltaba el documento que había enviado parecía una muela arrancada. Escucha bien, Valeria, respondí, clavando la vista en la ventana. Hoy no voy a ir a tu casa. Y mañana. Tampoco. Al otro lado, se hizo un silencio frío. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, usando ese tono entre mandón e infantil que tanto le había tolerado. ¿Vas a hacerte la ofendida por una tontería delante de todos? No es una tontería, respondí. Y no estoy haciéndome nada. Solo he decidido que ya no voy a permitir que me hables como ayer. Hoy, por primera vez en muchos años, voy a pensar en mí. Valeria resopló, siempre exigiendo respeto como si fueras perfecta. No soy perfecta, dije despacio, pero soy tu madre, y eso tiene un límite. No respondió. Durante un segundo estuve segura de que iba a pedirme perdón. Todavía me quedaba ese resto de esperanza tonta, infantil. En lugar de eso, colgó. El pitido de la llamada terminada retumbó en mis oídos más que cualquier grito. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé allí inmóvil. Ya estaba hecho. El sobre ya iba de camino. La verdad, ya no podía retroceder. Esa tarde, cuando el sol comenzó a bajar, me senté de nuevo junto a la ventana. Desde allí se veía el trozo de calle por donde pasaba siempre el cartero del barrio vecino. No podía ver la casa de mi hija. Estaba demasiado lejos, pero yo imaginaba la escena con precisión. Valeria despertando con pereza, tomando su café en la cocina de Isla, descalza, con su pijama caro. Subiendo al dormitorio para vestirse y encontrándose el sobre la colcha, como siempre dejaban sus paquetes. En mi cabeza podía verla fruncir el ceño al reconocer mi letra. Ella detesta todo lo que le recuerde que viene de un mundo más humilde. Lo abriría con desgana, y en cuestión de segundos, su vida dejaría de ser la que creía. No tardé mucho en comprobarlo, el teléfono volvió a sonar, esta vez con una insistencia casi desesperada. Miré el identificador de llamadas, de nuevo, Valeria. Luego, mensajes de voz. Después, otro intento, no contesté ninguno. No por orgullo. Por decisión, había pasado toda la vida buscando su escucha, su aprobación, su cariño. Ahora era ella quien tenía preguntas. Era su turno de hablar sola ante el vacío, como yo lo había hecho tantas noches. Cayó la tarde y la ciudad se fue llenando de luces anaranjadas. Yo me preparé un té y traté de leer un libro, pero las letras se deshacían ante mí. A las 6:15. El timbre de mi puerta cortó el silencio del piso como una sirena. Supe inmediatamente que era ella. Me levanté despacio, sintiendo los huesos protestar. No era una mujer joven, pero por primera vez, mi edad no me pesaba como condena, sino como escudo. Abrí la puerta. Valeria estaba allí, despeinada, con las ojeras marcadas, la piel pálida. En la mano derecha tenía el sobre arrugado. En la izquierda, los papeles medio doblados, algunos con las esquinas rotas. ¿Qué mierda es esto?, escupió antes siquiera de saludar. ¿Es algún tipo de broma enferma? No me aparté de la puerta. La miré fijamente. Vi en su rostro por primera vez algo más que soberbia. Vi miedo. No es una broma, respondí. Empujó el sobre contra mi pecho. Yo di un paso atrás, sin invitarla expresamente. Dejé que entrara. Sabía que, si cerraba la puerta en sus narices, todo aquello se convertiría solo en otra ocasión para hacerme la mala de la película. Avanzó hasta la pequeña sala y tiró los papeles sobre la mesa de centro, como si estuvieran ardiendo. Explícame esto ahora mismo, dijo con voz quebrada. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué su apellido está en un acta? ¿Qué significa este contrato? Me senté en la silla frente a ella. Apreté las manos sobre mis rodillas para que no se notara el temblor.
Había ensayado esa conversación en mi cabeza durante años, pero vivirla era distinto. Ese hombre. Empecé, señalando con la barbilla el nombre que aparecía en el acta de nacimiento original. Ese hombre es tu padre biológico. Valeria soltó una carcajada seca. Mi padre es Rogelio, dijo tajante. El hombre que me crió, el que me llevó al colegio, el que me enseñó a andar en bici. El que está bajo tierra, por cierto. Rogelio fue tu padre de corazón y de apellido, reconocí. Pero no fue el hombre que te engendró. Valeria se quedó en silencio. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido. Se dejó caer en el borde del sofá como si sus piernas hubieran olvidado sostenerla. No, 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 susurró. Esto tiene que ser un error, o una maldad tuya por estar ofendida. Jamás jugaría con algo así, dije, con firmeza. Esos documentos son reales. Ese contrato también. Tomó el papel del contrato con dedos temblorosos. Leyó las primeras líneas en voz alta, balbuceando, Fondo de Manutención y Estudios, a nombre de Elena Morales. Con destino final a la hija nacida de. Se detuvo al leer el nombre completo de Mauricio Herrera. Tragó saliva. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz hecha añicos. ¿Que toda mi vida? ¿Que todo lo que estudié, lo que tuve, salió de este hombre? Sí, respondí sin rodeos. Pero nunca fue regalo. Fue el precio de mi silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas espesas, pero no cayeron. Valeria siempre había sido experta en contener lo que no quería que los demás vieran. ¿Y por qué ahora?, preguntó, de pronto. ¿Por qué justo después de una cena en la que se detuvo, avergonzada de pronunciar el recuerdo, en la que me gritaste delante de todos que me callara porque a nadie le interesaban mis historias? Completé por ella, sin suavizar nada, apretó los labios, culpable. ¿Es esto tu venganza, entonces?, disparó, herida. ¿Tu gran castigo por haberte hablado mal? La palabra venganza flotó en el aire, pesada. Tardé unos segundos en responder. Miré nuestros reflejos en el cristal de la ventana. Una mujer mayor, ojerosa, y otra más joven con el rímel corrido. Ambas atrapadas en una historia que ninguna quiso vivir así. No te mandé ese sobre para vengarme, dije por fin. Te lo mandé porque aquella noche entendí algo. Yo ya no te estaba protegiendo. Solo te estaba mintiendo. Ella bajó la mirada. Sus manos arrugaron el contrato hasta deformarlo. Dentro de mí, siempre supe que había algo raro, admitió en un hilo de voz. Siempre sentí que tú escondías algo enorme. En sus palabras me atravesaron como un cuchillo lento. No pude negarlo. Tenía razón, lo escondí para salvarte del juicio de otros, respondí. Pero al hacerlo, también te alejé de mí. Valeria respiró hondo, como si el aire fuera de repente demasiado denso. Necesito ver a ese hombre, dijo, levantando de golpe la cabeza. Si de verdad es mi padre, necesito mirarlo a la cara. Sentí un nudo helado en el estómago. No es buena idea, murmuré. Para ti no, replicó. Para mí lo es. Toda mi vida he sido una mentira sin saberlo. Hoy voy a ver al que la empezó. Se levantó, recogió los papeles sin orden, los volvió a meter en el sobre con movimientos torpes y se encaminó a la puerta. Valeria, la llamé. Ten cuidados, se detuvo un segundo, sin girarse. Tú también debiste tener cuidado, hace 40 años, susurró. Pero ya es tarde para todos, y se fue. La puerta se cerró con un golpe apagado. Me quedé sola otra vez, en mi pequeño salón, oyendo el eco de sus pasos, alejándose escaleras abajo. Me senté, me cubrí la cara con las manos y, por primera vez desde que todo empezó, lloré. No por mí, por la muchacha que fui, por la niña que ella fue, y por las dos mujeres que ahora, sin saberlo del todo, estaban a punto de enfrentarse al cadáver de una historia que nunca nos perteneció del todo. No sabía que, al volver, mi hija ya no sería la misma, y que lo que iba a traer en lugar de respuestas sería una ausencia. Valeria volvió al anochecer. No llamó, no gritó, no tocó la puerta con fuerza. Solo apoyó los nudillos una vez, suavemente, como si no estuviera segura de merecer ser recibida. Cuando abrí, la persona que encontré allí no era mi hija. Era una versión rota de ella, ojos hinchados, rostro pálido, la ropa arrugada como si hubiera pasado horas caminando sin rumbo. Pero lo peor no era su aspecto, era lo que traía en la mirada. Vacío. Un vacío tan profundo que me recordó a la muchacha de 19 años que una vez fue y que lloró en un portal, buscando un mundo donde sostenerse. Está muerto, susurró. Ni siquiera me saludó. No entró. Solo se quedó de pie, temblorosa, bajo la luz amarillenta del pasillo que
Pregunté, sintiendo un vértigo helado. Mauricio Herrera. Tragó saliva como si el nombre quemara. Murió hace 5 años, el aire se me escapó de los pulmones. No por él, no por ese hombre que nunca enfrentó nada, sino porque mi hija había ido a buscar respuestas. Y encontró silencio eterno. ¿Dónde estuviste? Conseguí preguntar. Fui a su antigua casa, dijo, avanzando un paso hacia mí como una niña perdida. Una mujer me atendió. Su esposa, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué pasó? Valeria apretó los labios, me reconoció apenas dije mi nombre. Se puso a gritar como si yo fuera un fantasma. Me llamó. Su voz se quebró, la mancha que él cargó toda su vida. Sentí una punzada en el pecho, no por la esposa, sino por mi hija escuchando eso. Me arrojó esto, continuó Valeria. Abrió su bolso y sacó un papel arrugado. Lo puso en mi mano con dedos temblorosos. El certificado de defunción. Mauricio Herrera. Fecha de fallecimiento. 5 años atrás. Valeria lloró sin sonido. Un llanto seco, profundo, que no pedía consuelo. Nunca enfrentó nada, mamá sollozó. Ni a ti, ni a mí, ni a ella. Se murió huyendo. La abracé. No como madre protectora, no como mártir, no como víctima. La abracé como mujer, como alguien que entiende lo que significa cargar con heridas que no pidieron. Esa noche se quedó en mi casa. Durmió en la habitación pequeña, la misma donde alguna vez guardé su ropa de bebé. Escuché sus pasos inquietos, su llanto contenido, su respiración dura. Yo tampoco dormí, porque sabía que lo que había descubierto no era solo la identidad de un padre. Había descubierto la mentira sobre la que construyó su vida entera. Y una verdad así, no entra suave, duele, rompe, y luego exige pago. A la mañana siguiente, Valeria salió del cuarto tarde, con los ojos hundidos, la piel apagada, la misma ropa de ayer. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Se sentó frente a mí en la mesa. Yo estaba preparando un caldo. Ella puso las manos sobre el mantel como si el tejido pudiera sostenerla. Mamá, dijo finalmente, necesito entender algo. Te sentí. Sabía que venía. Sabía que el sobre había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Si ese hombre era mi padre, continuó, ¿por qué me dejaste creer toda la vida que el otro lo era? ¿Por qué seguiste viviendo con Rogelio tantos años si no lo amabas? Sus preguntas no tenían reproche, tenían dolor, y miedo, y una necesidad desesperada de hallar algún sentido. Me senté frente a ella y apoyé mis manos sobre la mesa. Porque tenía miedo, dije con una sinceridad que me cortó por dentro. Porque sola, con una niña en brazos, yo no era libre, era vulnerable. Y nadie me creía, hija, nadie me creería contra él. Valeria escuchaba con el ceño fruncido, como si cada palabra desmontara piezas internas que nunca había cuestionado. Tu padre legal lo sabía, añadí. Sabía que no era suya y aún así te aceptó. ¿Por amor? No por necesidad. Yo le daba casa, compañía, un hogar. Él me daba un apellido para ti. Fue un acuerdo. Ella apretó los dientes. Una lágrima cayó sobre el mantel. Entonces toda mi vida fue un trato, susurró. No, dije enseguida. Tú nunca fuiste un acuerdo. Tú fuiste lo único real que tuve. Ella se levantó, empezó a caminar por el comedor como una fiera encerrada. Sus manos se abrían y cerraban. Tenía la respiración entrecortada. Mamá, toda mi vida sentí que no era suficiente, confesó. Ni para papá, ni para ti. Algo siempre estaba mal en mí. Pero ahora entiendo por qué. Yo era un recordatorio. No digas eso, le supliqué. No eras un recordatorio. Eras una niña. Pero lo fui, insistió con la voz rota. Yo veía tu tristeza, tu cansancio, tu forma de callar, y me enfuriaba sin entender por qué. Ahora lo sé. Tenía tu silencio tatuado en la piel. Me quedé sin palabras. Era verdad. Mi hija había cargado con mis sombras sin saberlo. Volvió a la mesa. Se sentó y sacó otro papel del sobre. Encontré esto, dijo, colocándolo frente a mí. Era una carta. La letra inconfundible de Mauricio. Siempre te he vigilado de lejos. Tú no lo sabes, pero te amo. Me reí sin humor. Amor, la excusa favorita de los cobardes. Eso lo escribió para que su conciencia durmiera tranquila, dije. No para ti. Valeria apretó el papel y lo lanzó al cubo de basura con un gesto impulsivo, casi violento. Lo odio, escupió. Lo odio porque nunca estuvo. Lo odio porque me dejó sin respuestas. Y lo odio porque ahora ya no puedo decirle nada. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Ella no se apartó.
Cuando el culpable está vivo, una parte de la herida se alivia, le dije. Cuando está muerto, la herida se queda adentro. Eso también duele. Ella se limpió las lágrimas con la mengue. De repente, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Era la hermana de Rogelio, mi difunto esposo legal, y respondí. Su voz sonaba alterada. Tu hija estuvo hoy en el cementerio, anunció casi gritando. Armó un escándalo en la tumba de Rogelio. La gente llamó a seguridad. Volteé la cabeza lentamente. Valeria estaba detrás de mí, pálida, con los puños cerrados. Escuchándolo todo, colgué sin responder. Ella dio un paso al frente, temblando. Mamá, susurró. Fui a verlo creyendo que me daría alguna respuesta. Creí que quizás sabría algo. No sé de algo que me diera paz. Pero solo había piedra. Fría. Dura. Nada, se le quebró la voz. No sé quién soy ahora. Me acerqué despacio. La abracé. Esta vez, ella se aferró a mí como cuando era niña, cuando tenía fiebre y lloraba en mi pecho. Eres quien fuiste siempre, le susurré. Lo único que cambia es que ahora conoces la verdad. Y la verdad, hija, nunca se recibe de pie. Siempre te obliga a caer primero. La apreté fuerte. Acaricié su cabello. Y sentí, en mis huesos ya cansados, que el verdadero derrumbe apenas estaba comenzando. Porque cuando la mentira se rompe, no solo que en las paredes, que en las personas, y lo que mi hija estaba por enfrentar, aún no era ni la mitad. Valeria despertó tarde aquella mañana. Yo ya llevaba un rato sentada en la cocina, moviendo distraídamente una cuchara dentro de una taza de café frío. No dormí. Ella tampoco. Cuando la vi aparecer en el umbral, comprendí que la noche había sido una tortura. Tenía los ojos hundidos, el cabello recogido de cualquier manera y la expresión de alguien que ha visto su vida desde afuera. Y no la reconoce. Caminó despacio hasta sentarse frente a mí. No dijo buenos días. No dijo mamá. Solo respiró con dificultad, como si cada inhalación pesara más que la anterior. Necesito entender más, dijo por fin, en un hilo de voz. Yo asentí. Sabía que el sobre no había sido el final. Había sido apenas el inicio. Dime, respondí. Ella apoyó los codos en la mesa. Sus manos temblaban, pero no intentó ocultarlo. Si ese hombre era mi padre, dijo, refiriéndose a Mauricio. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste creer otra cosa? ¿Por qué seguiste viviendo con Rogelio tantos años si no lo amabas? ¿Por qué todo? Su voz era la de una niña que busca una brújula en medio de la tormenta. Me quedé callada unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque las palabras pesan cuando llevan décadas guardadas. Porque tuve miedo, respondí al fin. Y cuando una mujer tiene un hijo y está sola, el miedo manda. Valeria bajó la mirada, pero ¿por qué Rogelio?, preguntó, mordiéndose el labio. ¿Por qué vivir con alguien que no querías? Porque él te quiso querer a su manera, le expliqué. Y porque yo necesitaba darte su apellido. Necesitabas un padre. Necesitabas estabilidad. Un hogar. Una vida sin vergüenza. Le conté entonces lo que jamás había pronunciado en voz alta. Cómo Mauricio me había ofrecido dinero para que desapareciera. Cómo me había quitado el trabajo. Cómo usó su poder para borrarme de los lugares donde yo intentaba sostenerme. Como Rogelio, con su voz gruesa y su torpeza amable, me dio un techo cuando no tenía nada. Valeria escuchó todo sin interrumpirme. Cada palabra parecía abrir una grieta en su pecho. Entonces, dijo despacio, yo crecí gracias al dinero de un hombre que nunca quiso reconocerme. Creciste por mí, corregí con suavidad, por mis rodillas partidas, por mis silencios, por mis renuncias. El dinero solo compró libros, colegios, vestidos. Lo importante salió de mí. Ella se frotó las sienes, desesperada. Toda mi vida pensé que tú. Tragó saliva, que tú eras débil, que te dejabas pisotear. Y ahora entiendo que estabas sosteniendo algo enorme. Nunca fui débil, respondí, mirándola fijamente. Solo estaba cansada. Y tú confundiste mi cansancio con sumisión. Valeria dejó caer la cabeza entre las manos. No lloraba, no gritaba, estaba simplemente desbordada. Mamá, dijo. ¿Qué más me ocultaste? Tomé aire. Había más. Claro que había más. Cuando cumpliste 12 años, Mauricio quiso aparecer, dije. Trajo regalos caros, sonrisas falsas, promesas vacías. Quería entrar en tu vida como si nada. Valeria alzó la mirada, alarmada. ¿Y tú lo impediste? Sí, respondí. Lo eché de casa. Le dije que no tenía derecho. Y fue entonces cuando me amenazó con contártelo todo. Me dijo que me quitaría todo lo poco que tenía. La voz de mi hija cambió.
Se volvió más baja, más temblorosa. ¿Y qué hiciste? Me arrodillé y confesé. No por mí. Por ti. Valeria reaccionó como si la hubiera golpeado. ¿Te arrodillaste delante de él? Sí, respondí sin bajar la mirada. Para que no destruyera tu vida. Para que no crecieras sabiendo que eras la hija no reconocida de un hombre con demasiado poder. Valeria se cubrió la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no pudo contener. ¿Y el contrato? El fondo fue parte del trato, respondí. Él seguiría lejos, y tú tendrías un futuro que yo sola no podía darte. Ella sintió lentamente. Entonces, yo viví gracias a un pacto. Viviste gracias a mí, repetí. El pacto solo pagó aquello que yo no tenía dinero para darte. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Su respiración era irregular. ¿Y yo? Preguntó de pronto. ¿Qué fue de mí todo este tiempo, mamá? Siempre sentí que cargaba con algo que no entendía. Siempre sentí que tú me ocultabas algo, como si hubiera un hueco entre nosotras. Era la verdad, admití. Ese hueco era la verdad. Se detuvo frente a mí. Esa noche, cuando te grité, ¿fue eso lo que te hizo romper el silencio? La miré a los ojos, sí, admití, porque entendí que ya no estabas protegida por mi mentira. Solo estaba siendo dañada por ella. Valeria apretó los dientes. ¿Y por qué ahora? Porque justo ahora, ¿me lo dijiste así? ¿Con ese con esa frialdad? Porque ya no podía defenderte sin destruirme, respondí. Porque había llegado el momento de que vieras quién eres de verdad. Ella cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que estaba procesando, que estaba cayendo en un abismo cuya profundidad apenas comenzaba a medir. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Cómo sigo? Me levanté y puse mis manos en sus hombros. Caminando, respondí. La verdad siempre duele antes de sanar. Pero mientras se lo decía, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó con manos temblorosas, miró la pantalla, y su rostro se desmoronó aún más. Es mi suegra, dijo. Tenemos que hablar urgente. La miré y sentí un presagio oscuro instalándose en el aire. Lo que había empezado como un desgarro interno estaba por convertirse en un terremoto externo. Y ninguna de las dos estaba preparada. El mensaje de su suegra quedó flotando en el aire como una advertencia silenciosa. Valeria lo leyó una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran por arte de magia. Yo la observé sin decir nada. Esa mañana, el mundo no estaba simplemente tambaleándose para ella. Estaba reventando por todas partes. Tengo que ir, murmuró finalmente. Ven, respondí. Pero ten en cuenta que ahora todos están viendo la verdad sin anestesia. No dijo nada más. Se puso una chaqueta cualquiera, recogió el bolso con manos torpes y salió del piso. Cerró la puerta con suavidad, con una delicadeza dolorosa. La delicadeza de alguien que ya no sabe si tiene permiso para hacer ruido. Las horas que siguieron fueron interminables. Yo limpié la casa como si eso pudiera ordenar algo dentro de mí. Pasé el paño por la mesa, sacudí cortinas, acomodé papeles, pero mi mente estaba lejos. Cada sonido del pasillo me hacía girar la cabeza. A media mañana, mi teléfono vibró. Era mi cuñada, la hermana de Rogelio, mi esposo legal. Contesté sabiendo que no iba a traer nada bueno. Elena, dijo sin saludar. ¿Qué diablos está pasando?, suspiré. Me apoyé en la pared. La verdad está saliendo, respondí. ¿La verdad? Bofó, ¿qué necesidad tenías de armar este escándalo ahora? ¿No podías dejar descansar a Rogelio en paz? Me mordí la lengua. Si hubiera sido años atrás, habría pedido perdón, habría intentado explicar, justificar. Pero ya no, Rogelio descansó en paz desde el día en que murió, dije. Los que no hemos descansado fuimos los vivos. Ella guardó silencio unos segundos. Después, su voz volvió más dura. Valeria estuvo aquí hace un rato, llorando, gritando. Mis hijos estaban presentes. ¿Era necesario que te vengaras de ella así? No es venganza, respondí con calma. Es verdad. Pues tu verdad nos ha metido a todos en un lío. Elena descupió. Y si crees que tu hija saldrá de estas sin consecuencias, estás muy equivocada. No espero que salga ilesa, contesté. Espero que salga real. Mi cuñada murmuró algo ininteligible y colgó sin despedirse. Dejé el móvil sobre la mesa y respiré hondo. Aquello apenas empezaba. Al mediodía, el timbre sonó con insistencia. Fui hacia la puerta con el corazón acelerado. Era mi yerno. Nunca antes había venido solo. Nunca. Estaba pálido, con el ceño fruncido y el móvil apretado en la mano. Doña Elena, empezó con voz cansada.
tenemos un problema muy serio. Me hice a un lado para que entrara. Cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie como si no supiera cómo empezar. Los bancos, dijo finalmente, han congelado todas las líneas de crédito. No me sorprendió. Ese fondo nunca fue de Valeria. Todo estaba a mi nombre. Mi suegra está furiosa, continuó él. Mi madre también. Todos preguntan lo mismo. ¿Por qué no avisó antes? Yo lo miré fijamente. Porque no tenía por qué, respondí. Él suspiró, agotado. Mi esposa. Bajó la mirada. Está destruida. Mi esposa no tenía amor, tenía carga, tenía peso. Lloró toda la mañana, añadió. No se reconoce. Está completamente perdida. Lo observé en silencio. No era un mal hombre, pero tampoco había sido bueno con ella. Había sido cómplice del desprecio, de las burlas, de las humillaciones silenciosas. La había dejado sola en muchas más ocasiones de las que admitiría. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, casi desesperado. ¿Puedes firmar algo? Cualquier cosa, solo para estabilizar la situación. Mis hijos. Al escuchar mis hijos, algo dentro de mí se agitó. Eran mis nietos, mi sangre, pero también sabía algo. Rescatarla ahora significaba devolverla a la soberbia. Quitarle el fondo ahora habría sido inútil. La caída debía completarse. No, respondí, tranquila. Esto es suyo. Tiene que vivirlo, entenderlo, sostenerlo. Mi yerno me miró como si no me reconociera. Doña Elena, susurró, si no nos ayuda, mi esposa, lo perderá todo. Yo lo perdí todo hace años, respondí. Cuando su esposa me gritó delante de toda la familia y ninguno de ustedes movió un dedo. Él cerró los ojos, avergonzado. No encontró respuesta, y después de unos segundos, simplemente bajó la cabeza y se marchó en silencio. Aquella tarde, la puerta volvió a sonar. 3 golpes suaves. Medidos abrí, era Valeria, su rostro estaba deshecho. Tenía las mejillas secas pero marcadas, y los ojos rojos como brasas apagadas. Sin decir una palabra, se arrodilló frente a mí. Sí, se arrodilló. La misma mujer que se creía invencible, que caminaba como si el mundo le perteneciera, que me había gritado en una cena. Estaba de rodillas, mamá. Susurró, perdóname. No lloraba fuerte. Lloraba con un dolor antiguo, profundo, casi animal. Perdóname por haberte tratado como basura, por gritarte, por no ver nada, por no querer ver nada. Perdóname por haber creído que estabas debajo de mí. Perdóname por no agradecerte nunca. Nada. Yo la miré sin moverme. Durante años soñé con escuchar esas palabras. Imaginé este momento 1000 veces. Y sin embargo, no sentí victoria. Sentí cansancio. Un cansancio que venía de tan lejos que ya no sabía dónde empezaba. Levántate, le dije, con una voz que ni yo reconocí. Ella negó, llorando. No puedo levantarme. No tengo dónde ir. Mamá, mi esposo se llevó a los niños. Los bancos me están llamando cada hora. Mi suegra no quiere verme. Mi casa ya no es mi casa. No tengo nada. Nada. La dejé hablar. Dejar caer. Dejar vaciar. Te advertí, dije al fin. Las verdades que nos enfrentan vuelven más grandes. Siempre vuelven. Ella levantó la cara hacia mí. Ayúdame, mamá, suplicó. Por favor, no tengo a nadie más. Me quedé en silencio. Largo, muy largo. Y entonces comprendí algo. No era su caída lo que me importaba. Era su renacimiento. Pero para renacer, primero hay que tocar el fondo. Y ella recién estaba llegando. Entrar, le dije, finalmente, no como madre sumisa. No como salvadora, no como mártir, como mujer, como alguien que sabe que el camino a levantarse empieza desde el suelo. Ella entró sin decir palabra, se abrazó a sí misma, y yo la dejé estar. Porque esa noche, mientras la veía encogida en el sofá, entendí que la humillación que me dio había regresado multiplicada. No por mi mano, por la vida y lo que vendría después. Sería aún más difícil. Valeria amaneció en el sofá, hecha un ovillo bajo la manta que le había dejado la noche anterior. Cuando abrí la puerta de mi habitación y la vi allí con el pelo enredado, el rostro hinchado y los labios partidos, sentí algo extraño. No era satisfacción, no era revancha. Era reconocimiento. Por primera vez veía a mi hija sin máscaras, sin la seguridad del dinero, sin la arrogancia del apellido de su esposo, sin las redes sociales. Sin las fiestas, sin los lujos que siempre creyó merecer. Solo era ella, una mujer rota, hecha de carne, miedo y verdad. Me acerqué a la cocina a preparar café. No dije buenos días. Tampoco ella.
¿A qué hora es la reunión con los bancos? Preguntó finalmente, sin levantar la vista de la mesa. A las 10 respondida sintió. Se incorporó lentamente como si los huesos le pesaran más que el cuerpo entero. ¿Vendrás conmigo? Preguntó con voz apagada. No respondí, serena. Esta parte te toca vivirla sola. No protestó, simplemente aceptó. Quizás por primera vez en su vida, aceptó un límite. Se vistió en silencio, se miró al espejo unos segundos y sin maquillaje ni peinados elaborados, parecía una mujer completamente distinta. Una que apenas estaba conociendo, salió del piso sin tocarme ni despedirse. La vi desaparecer escaleras abajo y supe que lo que le esperaba no era fácil. Pero era necesario, las horas siguientes fueron eternas. Limpié la casa con una disciplina casi obsesiva, como si cada rincón que dejaba brillante me permitiera respirar un poco mejor. Ordené el armario, cambié las sábanas, abrí las ventanas para que entrara aire nuevo. A las 12 menos cuarto, mi teléfono sonó. El número de la oficina bancaria de Valeria. Contesté. ¿Sí? Silencio. Respiración temblorosa, mamá, dijo ella. Me apoyé en la mesa. Háblame. Todo salió mal, susurró. Muy mal, cuéntame los documentos. Su voz se quebraba. El fondo aparece a tu nombre. Todo, absolutamente todo, está legalmente a tu nombre. Nunca tuve nada mío. Nada de verdad, lo sé, respondí. Hubo un silencio largo, como si las palabras cayeran en un abismo antes de llegar a mi oído. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo finalmente. Me preguntaron de dónde salió todo ese dinero, durante años. Y tuve que decir la verdad, toda. La verdad que yo misma desconocía. Cerré los ojos. Sentí un nudo en el pecho. La verdad, liberada, sin protección, sin refugio, sin dirección. ¿Y qué hicieron? Pregunté, nada al principio. Y luego todos empezaron a llamarme. Mi suegra, mis cuñados, hasta tus cuñados. Mamá, ahora todos lo saben. En mi trabajo lo saben. En el colegio de los niños lo saben. Todos. Su voz era un quejido quebrado. Me miran. Diferente, continuó. Como si yo hubiera llevado una máscara toda la vida. Como si hubiera engañado a todos. Dicen que oculté cosas. Que no soy confiable. ¿Qué soy? Se le quebró la voz. Una impostora. Me dolió. Mucho. No por ella. Por mis nietos, Valeria. Intenté decir, mi esposo quiere separarse. Soltó, sin rodeos. Sentí que el aire me golpeaba como un portazo. Dice que no puede estar con alguien que ocultó algo tan grande. Que tiene miedo de lo que puedo esconder. Mamá, él sabía todo lo que yo sabía. Él también vivió una mentira que no elegimos. ¿Por qué me culpa solo a mí? Porque es más fácil culpar a quien ya está caída, a quien ya está desarmada, a quien ya no tiene cómo defenderse. ¿Y tú? Pregunté con suavidad. ¿Qué quieres? Ella respiró hondo, como si cada palabra doliera. No lo sé, confesó. No sé qué quiero, no sé quién soy, no sé qué queda en pie. Hubo un silencio tan profundo que casi pude escucharnos respirar al unísono. Mamá. Susurró entonces. ¿Es esto tu venganza? La pregunta cayó sobre mí como un vaso de agua helada. Cerré los ojos. Respiré. No, hija, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esto es la verdad. Caminando sola. Yo solo dejé de encerrarla. Ella no respondió. Solo escuché su respiración temblorosa y luego un sollozo. Uno que me perforó el pecho. Me odian por una mentira que no elegí, lloró. Me culpan por una historia que no era mía. Apreté el teléfono un poco más fuerte. Así viví, yo, respondí despacio. Durante 40 años, ella no habló. Y su silencio. Era la primera vez que me escuchaba de verdad. Vuelve a casa cuando puedas, dije finalmente. Aquí estás segura. Colgó sin despedirse. Yo miré el móvil durante varios segundos, sintiendo una mezcla de dolor, resignación y claridad. La caída de mi hija ya no podía frenarse, pero tampoco debía detenerse, porque solo de las ruinas se construyen cimientos nuevos. Y este derrumbe era apenas el principio. Cuando Valeria llegó aquella noche, ya no caminaba como antes. No llevaba la barbilla alta, ni los tacones sonando con autoridad, ni esa expresión de a mí nadie me derriba. Entró despacio, casi sin hacer ruido, como si temiera quebrar el suelo. No dijo hola. No preguntó si podía pasar. Solo se quedó de pie frente a mí. Con el bolso colgando de un brazo, los ojos apagados y una expresión que jamás le había visto. Una expresión de derrota. Todos lo saben, murmuró. Las palabras le temblaban. En el trabajo, en casa de mi suegra, en la familia de mi esposo, hasta mis hijos.
Todos saben que yo no soy quien creía ser. Se dejó caer sobre el sillón como si las piernas ya no le obedecieran. Mamá susurró con la voz rota. Cuando fui a recoger a los niños, no quisieron quedarse conmigo. Me miraban, como si fuera una desconocida. Mi suegra me cerró la puerta en la cara. Dijo que no quería que sus nietos crecieran cerca de alguien inestable. Esa palabra me quemó por dentro. ¿Y tu esposo? Pregunté. Valeria soltó una risa amarga. Dice que necesita tiempo, que necesita pensar, que todo esto es demasiado para él. ¿Para él? Se cubrió el rostro con las manos. Mamá, lo está haciendo ver como si yo fuera culpable de todo. Yo respiré hondo. La vida es cruel con quienes siempre vivieron protegidos por la mentira ajena. Cuando la verdad llega, muerde Valeria, dije suavemente. A veces, cuando uno cae, descubre que las manos que prometieron sostenerte nunca estuvieron de verdad. Ella bajó las manos lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, sin brillo. ¿Y tú? Preguntó con un hilo de voz. ¿Tú vas a sostenerme? La miré largo rato. Toda mi vida había sostenido su mundo, sus estudios, su matrimonio, su seguridad, su autoestima, incluso sus desprecios. ¿Y qué había recibido yo a cambio? Silencio, indiferencia, humillaciones públicas, pero ahora, frente a mí, no estaba la mujer soberbia, ni la hija ingrata, ni la señora altiva de redes sociales. Era mi hija, la niña que un día sostuve con miedo, la misma que había aprendido a despreciarme sin saber por qué. Respondí finalmente. Te sostendré, pero no como antes, no desde el silencio, no desde el sacrificio. Te sostendré sola si tú empiezas a sostenerte a ti misma. Ella asintió despacio. Quizás fue la primera vez que comprendió algo básico: el amor no es servidumbre. El amor también tiene límites. Los días que siguieron fueron duros. Valeria empezó a trabajar en una empresa de limpieza nocturna gracias a una amiga mía. Nunca había trabajado sin aire acondicionado, sin oficinas elegantes, sin ropa cara. La primera noche volvió con las manos rojas, la espalda dolorida y los ojos hinchados. No sirvo para esto, dijo ahogada. No sé hacer nada. Nada. Me senté a su lado. Aprenderás, respondí. La dignidad también se aprende. Ella apretó los dientes, tragando orgullo junto con el cansancio. Las semanas siguientes, la vi limpiando pisos, subiendo escaleras con cubos de agua, quitando polvo de oficinas que nunca habían sido su mundo. Su piel perdió el brillo cómodo del ocio y ganó la dureza de quien trabaja de verdad, y algo más empezó a cambiar. Su mirada ya no era afilada, era honesta. Un mes después, su esposo llamó, no para reconciliarse, para firmar la separación. Valeria regresó a casa esa tarde sin lágrimas, vacía, sucia del trabajo, pero increíblemente serena. Mamá, dijo, mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Pensé que iba a derrumbarme, pero no. Al menos esto es verdadero, yo asentí. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. Ella se dejó caer en la silla. Él dijo que ya no confía en mí, susurró. Que oculte cosas. Clavé la mirada en ella. Los que más te critican son los que nunca habrían tenido el valor de enfrentar la verdad. Ella levantó la vista, y por primera vez en meses, la vi entera, sin máscaras, sin maquillaje, sin soberbia, solo mujer. Días después vino su suegra, la abuela de mis nietos. No tocó la puerta, golpeó, como quien exige rendición. Valeria dirigió su veneno sin rodeos. ¿Qué explicación vas a dar? ¿Qué clase de ejemplo eres para estos niños? Yo me levanté. Yo hablo, dije. Esta historia empezó conmigo. La mujer me clavó una mirada de desprecio. Tu hija ha destruido a mi familia. No, respondí. Mi hija ha descubierto la verdad. Y la verdad no destruye, revela. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Preguntó ella, con el tono de quien siente que el mundo gira solo alrededor de su apellido. Nada, respondí. Dejar que la vida siga. Que los niños sepan quién es su madre realmente. Una mujer que se calló y se está levantando. La mujer frunció los labios, furiosa, y se marchó sin despedirse. Valeria me miró con los ojos llenos de algo que yo nunca había visto en ella: respeto. Los días siguientes fueron un proceso lento. Ella limpiaba oficinas por la noche, estudiaba cursos online por la tarde, intentaba recuperar la confianza de sus hijos los fines de semana. A veces regresaba con el uniforme manchado, las manos resecas y los hombros hundidos. Pero ya no se quejaban. Mamá, me dijo una noche, creo que por primera vez en mi vida estoy viviendo una vida que no me regalaron. La miré con una mezcla de orgullo y tristeza.
Eso, hija, se llama libertad. Casi 3 meses después del derrumbe, llegó un día que no olvidaré jamás. Valeria llegó temprano. Se había duchado, iba peinada, con ropa sencilla, pero limpia y digna. Se paró frente a mí, respiró hondo y dijo: «Mamá, quiero pedirte algo que nunca te pedí». Me preparé para escuchar una súplica, un favor, una necesidad, pero no, gracias, esa palabra, dicha con voz firme, me dolió más que todos los gritos del pasado, y me sanó más que todas las disculpas tardías, porque en ese gracias cabían 40 años de silencio, pero aún faltaba una parte de esta historia, la más importante, la decisión que cambiaría no solo nuestras vidas, sino la de muchas otras mujeres de esa parte. Llegaría la noche en que Valeria me encontró sentada con la carpeta de la herencia abierta frente a mí. Y entonces, una nueva verdad, aún más inesperada, exigiría salir a la luz. Valeria llegó aquella noche más temprano de lo habitual. No hacía ruido al caminar. Ya no lo hacía nunca. Había perdido esa forma altiva de moverse por la vida, como si todas las puertas debieran abrirse ante ella. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, con la carpeta vieja frente a mí. Esa carpeta, la misma que había guardado durante décadas, la misma que contenía los papeles del pacto, y algo más, algo que ella todavía desconocía. Cuando Valeria me vio allí, con el sobre abierto y los documentos extendidos, se tensó como si hubiera visto un arma. «¿Qué haces?», preguntó, alarmada. Pensando respondí sin levantar la vista. Ella dio un paso hacia mí, luego otro, como si temiera acercarse demasiado. Y entonces lo dijo, lo que llevaba semanas temiendo. «¿Aún quieres castigarme, verdad?». La miré despacio. Su rostro estaba distinto, ya no era el de una mujer soberbia, sino el de alguien que ha entendido el peso de la vida. «No quiero castigarte», respondí. Quise hacerlo durante años, pero ya no. Ella tragó saliva. «¿Entonces qué haces con ese dinero? ¿Qué vas a hacer con la herencia?». No respondí de inmediato. Mis dedos tocaron el borde del documento. Un papel que jamás quise aceptar. Un papel que me había perseguido durante media vida. Decidiendo dije finalmente, «Y mañana lo sabrás». Valeria se acercó un poco más. «Mamá, no me dejes afuera. Dime qué piensas hacer». La miré como nunca antes la había mirado. Como mujer, no como madre. Y dije la verdad, no lo sé todavía. Ella bajó la cabeza. «Mamá, lo que decidas puede salvarnos o terminar de hundirme». Sus palabras cayeron en el aire como piedras. No dije nada más. Esa noche se fue al cuarto que le presté, caminando despacio, exhausta. Yo apagué la luz. Pero no dormí, pasé horas sentada en la oscuridad, mirando el techo, con el sonido del reloj marcando cada minuto. Tenía 62 años. Y por primera vez tenía poder. Un poder que jamás busqué. Un poder que jamás habría elegido. ¿Usarlo para rescatarla? ¿Usarlo para ayudarla? ¿Usarlo para hacer justicia? Pero no de la forma que todos esperan. Pensé en mi juventud, en las humillaciones silenciosas, en los sacrificios. En las noches en que lloré en silencio para que Valeria no me escuchara, en Rogelio, en Mauricio, en mí, y entonces, mientras la madrugada se arrastraba por las ventanas, llegó la decisión. Clara, firme, irreversible. Amaneció. Valeria salió del cuarto con el uniforme de limpieza doblado en la mano. No había dormido. Lo vi por sus ojos. Yo ya estaba en la mesa, con el café servido, y la carpeta abierta. Ella se quedó en el umbral, respirando fuerte. «¿Cómo quién va a recibir una sentencia? ¿Ya decidiste?», preguntó. «Sí», respondí. Se sentó frente a mí con cuidado, como si temiera quebrarse. Yo respiré hondo, muy hondo, y comencé, «Antes de decirte qué voy a hacer con ese dinero, quiero que escuches algo que nunca conté». Le hablé de mis primeros años sola, del miedo de quedarme sin trabajo, de dormir sin saber si al día siguiente tendría comida, de fingir sonrisas frente a ella cuando por dentro me moría de angustia, de las veces que aguanté humillaciones, desprecios, silencios, solo para que ella no creciera con un estigma. Valeria lloró en silencio, no interrumpió, no se defendió, no justificó nada. Cuando terminé, le mostré el papel definitivo, la herencia, la que Mauricio había dejado escrita a mi nombre, un dinero que nunca utilicé, un dinero que odié tanto como amé a mi hija. Valeria se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Y yo, mirándola directo a los ojos, dije, «Voy a donarlo». Valeria parpadeó, confundida.
¿Cómo? Voy a repartirlo entre mujeres como yo fui, le expliqué. Mujeres solas, abandonadas, amenazadas, invisibles. Madres con hijos y sin ayuda. Mujeres atrapadas en silencios que no eligieron. Ella se quedó sin aliento. Literalmente. Pero mamá, ese dinero podría ayudarnos a recuperar la casa, a traer de vuelta a mis hijos, a empezar de nuevo, negué despacio. Tus hijos no necesitan una casa comprada con el dinero de un hombre que nunca te quiso. Necesitan una madre que no vuelva a creer que su valor depende de lujos o de apariencias. Ella tragó saliva con fuerza. ¿Entonces no me dejarás nada? Te dejo algo más valioso, respondí. La oportunidad de reconstruirte desde la verdad. Ella se quebró. Lloró fuerte. Lloró como nunca la había visto llorar. Ese dinero. Sollozó. Habría evitado tantas cosas. Me acerqué y le tomé la mano. Y también habría impedido tu renacimiento. Lo único que siempre te faltó fue aprender a sostenerte sola. Y ahora ese camino es tuyo. Solo tuyo. Ella apoyó la frente contra la mesa, agotada, derrotada. Pero viva, si no me das ese dinero. Susurró. ¿Qué me queda? Te queda lo mismo que me quedó a mí, respondí. Fuerza. ¿Verdad? Y la oportunidad de hacerte digna de tu propia historia. Valeria tardó mucho en levantar la cabeza. Cuando lo hizo, tenía los ojos enrojecidos, pero había algo nuevo en su mirada, aceptación. Dolorosa, pero verdadera. Me miró y dijo, está bien, no como una hija resignada, no como alguien vencido, sino como una mujer que comienza a entender que la vida no se construye con dinero heredado, sino con cicatrices bien llevadas. Ese mismo día firmé los papeles. El abogado selló la donación. Yo estampé mi nombre por última vez sobre el legado de un hombre que nunca lo mereció. Valeria no vino. Me esperó en casa. Llora en silencio, pero sin suplicar. Y cuando entré por la puerta, me miró con una mezcla de dolor y respeto verdadero. Ese que siempre me negó, ese que por fin había aprendido a sentir. Pero la historia no terminaba ahí, porque después de perder dinero, casa, esposo, reputación, aún le quedaba lo más difícil: recuperar a sus hijos y recuperarse a sí misma. Pasaron meses, meses en los que Valeria caminó entre ruinas. No las ruinas de una casa, ni de una cuenta bancaria, ni de un matrimonio roto. Ruinas más profundas, las de su identidad, las de su ego, las de esa mujer altiva que antes creía que el mundo tenía obligación de inclinarse ante ella. Mi hija pasó por todo: silencios incómodos, miradas ajenas que la juzgaban, noches enteras fregando pisos, tardes agotadoras limpiando oficinas mientras otras mujeres entraban y salían apresuradas. Volvía a casa con el uniforme arrugado, las manos resecas, la espalda dolorida. Pero nunca volvió a quejarse. Ni una sola vez. Había perdido su casa, su matrimonio, la confianza de su familia política y parte de la de sus hijos, pero seguía aquí, de pie, respirando, viva, y eso ya era una victoria. Un día de domingo, mientras yo preparaba arroz con verduras, ella entró a la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. Mamá, dijo suavemente, hoy veo a los niños otra vez. Asentí. Habían sido meses de encuentros breves, supervisados, tensos, pero poco a poco. Los niños habían ido devolviendo confianza, sin saber por qué lo habían perdido en primer lugar. ¿Quieres que vaya contigo?, pregunté. Valeria negó. No, esta vez quiero ir sola. Necesito mostrarles que estoy bien, que sigo siendo su madre. Me acerqué y acomodé un mechón rebelde detrás de su oreja. Como cuando era niña. Lo estás haciendo muy bien, le dije. Ella cerró los ojos, un gesto mínimo, pero honesto. Ese día la acompañé solo hasta la esquina. La vi alejarse, con ropa sencilla, con un bolso normal, sin adornos, sin tacones, sin maquillaje, y sin la soberbia que había llevado siempre como escudo. En su rostro quedaba dolor, sí, pero también había algo más: humildad y voluntad. Esa tarde regresó con una sonrisa pequeña, pero real. Se dejó caer en el sofá, agotada, y se cubrió los ojos con ambas manos. Jugué con ellos en el parque. Su voz temblaba. Me dejaron abrazarlos. Mamá, me dejaron abrazarlos. Me acerqué y la abracé yo también. Ya no era una niña rota. Ya no era una mujer altiva. Era alguien que había aprendido a perder y a ganar de verdad. Unas semanas después sucedió lo inesperado. Valeria llegó del trabajo con una carpeta en la mano. No era la carpeta vieja de mi pasado. Era una nueva, de cartón azul desgastado.
La puso sobre la mesa. Yo la miré, confundida. ¿Qué es eso?, pregunté. Ella sonrió muy levemente. Mi inscripción a un curso de formación profesional, respondió, administrativo. Quiero dejar el trabajo de limpieza cuando pueda. Quiero crecer. Respiró hondo. Quiero hacer una vida que no dependa de nadie. Nunca más la miré en silencio, con un orgullo que no supe esconder. Eso es lo que siempre quise para ti, susurré. Ella negó suavemente. No, mamá. Tú siempre quisiste protegerme. Yo te obligué a hacerlo, Su acercó. Tomó mis manos. Las suyas estaban ásperas, pero fuertes. Fuertes de verdad. Ahora quiero que tú descanses, dijo. El trabajo duro me toca a mí. Te lo debo, y me lo debo. Yo la miré largo rato. Vi en sus ojos algo que jamás había visto, gratitud sincera, humildad sin vergüenza, y amor real, del que construye, no del que exige. Ese mismo mes vi los primeros frutos de la donación que había hecho. Centros de ayuda para mujeres solas, guarderías para madres trabajadoras, becas de formación, pequeños refugios, programas de apoyo psicológico, proyectos reales, concretos, tangibles. No eran promesas, eran vidas mejoradas, mujeres menos solas, niños más seguros. Valeria lo vio en las noticias. Se sentó frente a la televisión sin hablar. Cuando terminó el reportaje, se acercó a mí y dijo, mamá, te admiro. No por lo que hiciste por mí, sino por lo que hiciste por ellas. Yo la abracé fuerte, muy fuerte, porque por primera vez mi hija no me miraba hacia abajo, ni hacia arriba, sino de frente, de mujer a mujer, de igual a igual. Un año después de la noche en que me humilló en aquella cena familiar, llegó el momento que selló nuestro renacimiento. Estábamos en mi pequeño balcón, tomando café. El sol caía lentamente sobre los edificios. Había silencio, un silencio cómodo, limpio. Valeria apoyó su taza en la mesa. Me miró con una expresión que no sabía descifrar, y dijo, mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de decirme la verdad? Sonreí. Una sonrisa tranquila, sincera. Me arrepentí de no haberlo hecho antes. Ella bajó la mirada, y después se arrodilló frente a mí. No como aquella vez de desesperación, no como aquella vez que venía hecha polvo. Esta vez fue distinto. Fue un gesto de respeto, de reconocimiento, de amor. Gracias, mamá, susurró, por haberme dejado caer, y por enseñarme a levantarme. Tomé su rostro entre mis manos. La obligué a mirarme. No te dejé caer, dije. La vida te empujó. Yo solo estuve aquí, para ver cómo aprendías a caminar de nuevo. Nos abrazamos, y sentí, por primera vez en décadas, una paz inmensa. Una paz que no venía del sacrificio, ni del silencio, ni de ocultar heridas, sino de la verdad. De esa verdad que nos rompió, pero que también nos reconstruyó. Doy, a mis 62 años, camino más ligera que nunca. No por la ausencia de dolor, sino por la ausencia de miedo. Mi hija ya no es la mujer que me gritó en aquella cena. Tampoco soy yo la mujer que agachó la cabeza. Somos dos mujeres nuevas, imperfectas, llenas de cicatrices, pero libres, y entendimos juntas algo que tardó una vida en llegar. La verdadera venganza nunca fue destruir su mundo. La verdadera venganza fue obligarla a mirar quién era sin privilegios. Y la verdadera victoria fue que ambas, al final, aprendimos a levantarnos. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Cuéntame también qué habrías hecho tú en mi lugar y en el de Valeria. Me encantará leerte.